Bien, vamos a continuar con el proceso de evolución. Habíamos hablado, les había quedado una tarea sobre evolución. Vamos a continuar con esto. Para ello voy a compartirles una presentación que sería esta. Eh, Evolución, pues básicamente tiene que ver con adaptación. A como lo vemos nosotros, es una adaptación de una especie cuando se mueve de un lugar a otro. Es una forma de verlo. También podemos decir de que evolución es el cambio físico de una especie que va a cambiar durante varios años. Por ejemplo, que se va a ir modificando a sí misma, que va a partir de un ancestro común. Vamos a decir que hay una evolución social también, que tiene que ver con la manera de socializar con las otras personas. En fin, podemos decir mil cosas de la evolución. Entonces lo que vamos a hacer es ir como que reafirmando esos contenidos, darle seguimiento a lo que ustedes ya trabajaron. Y pues para eso es esta presentación, entonces vamos a avanzar. Evolución, vamos a decir que evolución tiene que ver con la semejanza entre los seres vivos y esta se debe a la relación de parentesco. Cuando hablamos de parentesco es la relación que existe entre una especie y otra que tiene el mismo ancestro común. Un ejemplo de esto podemos verlo aquí del lado derecho. Voy a marcar aquí con un resaltador en esta parte. Tenemos un antepasado común. Sí, el antepasado común da como origen al elefante asiático y el elefante africano, dos elefantes que son muy distintos. La característica inicial pues son sus orejas. El elefante africano está adaptado a una zona mucho más árida, mientras que el elefante asiático no. Eh, la razón de sus orejas pues se deberá a esas características del área donde vive. De igual manera aquí tenemos un antepasado común que da como origen el ciervo y el gamo, uno más pequeño que el otro, distinta cornamenta. Entonces podemos decir que el parentesco tendrá que ver en su parecido y el parecido tendrá que ver con el antepasado común. Todo esto tiene que ver con la línea de tiempo. Estamos hablando de un proceso evolutivo de varios años, de muchos miles de años, ¿verdad? Luego tenemos otras opciones, siempre sobre la misma línea de tiempo. Tenemos un ancestro común que dio origen a tres subespecies, de esas mismas tres subespecies dio origen a otras tantas que tenemos acá. Entonces tenemos el lobo, las hienas, la chita, el leopardo, esta es una hiena también. Y en fin, estamos hablando de un ancestro común, entonces el proceso evolutivo tiene que ver mucho con la adaptación del lugar y a partir de esa adaptación, que la especie se vaya adaptando, pues esta va a ir evolucionando de una mejor forma para adaptarse más al medio que lo rodea. Entonces podemos tener dos hipótesis fundamentales. Tenemos las ideas fijistas que defienden que las especies son inmutables, es decir, que no han cambiado desde su aparición ni lo harán en el futuro. ¿Qué podemos decir acá, verdad? Digamos, por ejemplo, que el león seguirá siendo león tal y como lo conocemos ahora y al paso de los años. Y aparte tenemos las ideas evolucionistas que definen que la especie cambia con el tiempo, de modo que al acumular variaciones terminan dando lugares a nuevas especies. ¿Qué es lo que podemos ver con los elefantes? Por ejemplo, el león, el elefante asiático y el elefante africano son totalmente distintos por el tamaño de sus orejas y posiblemente en el transcurso de los años genere dos especies muy distintas, muy diferentes. Esto es lo que nos dice las ideas evolutivas, que dependiendo del cambio físico que tengan las especies va a ser tanto, se va a adaptar de una mejor manera que en algún punto esa especie va a terminar siendo muy distinta y que va a partir de un ancestro común. Mientras que la idea fijista se queda en que la misma especie está desde el principio hasta el final. Entonces vamos a hablar un poco del fijismo y el creacionismo. Nosotros esta es la que consideramos que es la real. Entonces diremos que el creacionismo es una rama religiosa del fijismo, se basa en la aceptación literal del Génesis, la Biblia y otros textos sagrados. O sea, decimos de que todo fue creado por Dios. Todo tal y como lo conocemos fue creado por Dios, así como existió hace miles de años, así existe ahora y así va a seguir existiendo. Defiende que las especies fueron creadas por Dios y que no cambian, ni ha cambiado, ni cambiarán. Según estas ideas, la Tierra tiene unos 6.000 años de antigüedad. ¿Y qué pasa con los fósiles? Sería una pregunta que podríamos decir. Eh, Expone una hipótesis, ¿verdad? Que hay grandes catástrofes naturales.
la cual provoca la desaparición de las especies. Cuando en algún punto estamos hablando de la Tierra prehistórica, vivían grandes especies, pero la concentración de oxígeno en la Tierra era mucho mayor. Eso permitía especies mucho más grandes hasta antes de que cayera el meteorito y que se llenara la atmósfera de nubes tóxicas y muriera la mayor cantidad de especies y cambiara totalmente la composición del aire. eh, en algún punto, todas estas especies siempre existieron, ¿sí? Entonces, dependiendo de los cambios climáticos, el medio ambiente, pues así han desaparecido las especies y esa es la razón de por qué existen fósiles. Eh, mm, bueno, hay especies que tal vez no existían antes, pero no es porque no existían, sino posiblemente no hay un registro fósil eh, como tal, ¿verdad? Hay algo que se implementa ahora que son las pruebas de carbono 14. El tiempo de vida del carbono 14 es demasiado amplio, lo cual permite sacar una estadística sobre cuántos años tiene un fósil. Estamos hablando de materia orgánica. Entonces, por eso podemos centrar, digamos, o colocar ciertas especies en un periodo específico de años. Y podemos darnos cuenta que todo lo que son dinosaurios, eh, por decirlo, especies muy grandes, corresponden al mismo periodo y que ya no existen porque todas desaparecieron en el mismo periodo debido a una catástrofe natural. Eh, Eliminar el fijismo fue una tarea difícil y que se puso mucho tiempo, ya que la evolución es un proceso lento, que no puede observarse directamente. La evolución contradice las doctrinas religiosas. Bien, en algún punto cuando nosotros estábamos estudiando las teorías creacionistas o cómo se creó todo, se habló también de la generación espontánea, que surgía de la nada las especies, y de hecho hubieron experimentos como tales, como el experimento bueno, de hecho en la antigüedad se decía que las ratas surgían de, digamos, ropa vieja, que se metía en ropa vieja en un cuarto, se metía ropa vieja, se metía ciertos cereales, trigo y cosas así, basura, y que después al tiempo aparecían ratas. Obviamente sabemos que eso no es así, o que decían de que de la carne parecían moscas, y no es así. Entonces después apareció Pasteur y él desmintió esta teoría utilizando su caldo de pollo, donde hirvió caldo de pollo, uno lo dejó al aire libre y el otro lo dejó sellado, y se dio cuenta que en el aire libre, el que se quedó al aire libre, pues tenía ya ciertos microorganismos, y esa fue la razón de por qué ahí sí creció materia orgánica, mientras que el que estaba sellado no. Entonces se dieron cuenta de que hay muchos organismos microscópicos, ¿verdad? Obviamente este fue un paso más en todo lo que tiene que ver en las teorías evolutivas o creacionistas. Entonces, desmentir la evolución ha sido un proceso lento eh, debido a que por el cambio, o sea, por el pase del tiempo, porque no es tan fácil, no es algo que se pueda ver a simple vista. Y obviamente tenemos la doctrina religiosa. Nosotros nos quedamos con lo que es el creacionismo. Entonces tenemos lo que es evolucionismo. Ha habido distintas hipótesis para explicar la evolución de las especies y las principales son darwinismo, lamarckismo y neodarwinismo, ¿verdad? Que esa ya ustedes la buscaron. También les dejé otras, creo que Oparin y no recuerdo qué otra por ahí les coloqué en hoja de trabajo. Entonces vamos a hablar un poco del lamarckismo. Lamarck pensaba que los seres vivos desarrollan cambios para adaptarse al ambiente en el que viven. ¿Qué quiere decir esto? Que el organismo, la misma especie, se va a adaptar. Él da el ejemplo de las jirafas, que antes había jirafas de cuello corto, y conforme empezó a escasear la comida en las regiones donde esa especie alcanzaba su alimento, el cuello les fue creciendo hasta hasta llegar a la jirafa que conocemos hoy, ¿verdad? La jirafa de cuello largo. Eso era lo que nos decía Lamarck. También tenemos ciertas hipótesis, que el medio en el que vive una especie cambia, no es estable, por lo que la especie sufre una presión. Las especies cambian para adaptarse a los cambios del medio. Estos cambios que un individuo desarrolla los transmite a sus descendientes. Entonces, conforme se vaya mejorando la especie, automáticamente va a ir mejorando a las especies que vengan después de él, ¿sí? Luego Lamarck dice que las modificaciones en el entorno de una especie generan nuevas necesidades, en respuesta a las cuales los seres vivos se ven obligados a utilizar un órgano determinado,
que la función hace el órgano, ¿verdad? En palabras del propio Lamarck. El uso continuo del mismo fortalece y desarrolla mientras que al usarlo determina su atrofia y desaparición. La ley del uso y desuso. Entonces, aquí es lo que nos dice Lamarck. No sé si alguna vez escucharon la teoría de que en algún punto el dedo anular iba a desaparecer porque no lo utilizábamos, pues eso nos dice Lamarck que si hay un órgano, algo que no se utiliza, este desaparece. Obviamente, la naturaleza es perfecta y las cosas son como son. Entonces, para ejemplificar un poco lo de Lamarck, está este ejemplo de las jirafas, volviendo, la jirafa de cuello corto que no alcanza su alimento, mientras que la de cuello largo sí son capaces de alcanzar su alimento. Esta desaparecería por no tener los órganos adecuados, mientras que las que sí lo tienen, pues obviamente van a seguir descendiendo hasta mejorarse y mejorar a los que vienen detrás de ellos. Luego tenemos el darwinismo. Tenemos Charles Darwin, propone su propia idea sobre la evolución biológica basándose en las siguientes ideas. Existe variedad dentro de las especies, o sea que entre la misma especie hay varias subespecies que comparten la misma familia. Entre los individuos hay competencia para sobrevivir y sobrevivirá el que tenga las mejores características. Entonces estamos hablando de adaptación, que era lo que les decía al principio, que una evolución es una adaptación. Y él establece el término de selección natural, que tiene a promover la supervivencia de las especies más aptas. Entonces aquí hay una competencia tanto de alimento como de reproducción, como de tener las mejores condiciones de vida. Las especies evolucionan, pero no como decía Lamarck, establece Darwin. Hay una variabilidad intraespecífica. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre la misma especie van a haber varias subespecies que comparten la misma familia. Habrá jirafas de la misma jirafa, tendrán jirafas de cuello corto, mediano y largo, pero todas son jirafas. Hay una lucha por la existencia donde el más débil muere. Ha actuado la selección natural, el más fuerte sobrevive. A diferencia de Lamarck, Darwin pensaba que nacían jirafas con cuellos más largos o más cortos. Sobrevivirían solo aquellas que habían heredado un cuello suficientemente largo. Entonces quiere decir de que, lo que les decía al principio, que hay una variabilidad sobre la especie. Siempre vamos a tener una variabilidad. Entonces aquí vamos a comparar un poco sobre las teorías de Lamarck y Darwin. Vámonos con Lamarck. Las jirafas desarrollan un cuello largo para esforzarse y usarlo mucho para coger su alimento. Entonces quiere decir de que Lamarck decía que las jirafas tenían su cuello largo porque se esforzaban para estirarlo. Transmite a los hijos y estos a sus hijos y así sucesivamente hasta llegar a la jirafa que conocemos. Mientras que Darwin decía de que había una variabilidad, jirafas de distinto tamaño. Lucha por supervivencia, donde desaparecen los menos aptos, y así sucesivamente, y siempre van a ir desapareciendo los menos aptos, pero los genes siempre van a estar presentes y esos mismos genes se van a representar en las generaciones actuales, dando una variabilidad. Obviamente, la menos apta siempre va a ir desapareciendo. Entonces luego aparece lo que es el neodarwinismo. Darwin no pudo explicar por qué había diferencia entre los individuos de una misma especie, ni por qué los hijos no son idénticos a los padres entre sí. En su época no se sabía nada de la genética y el ADN, por supuesto, no había sido descubierto. ¿Qué quiere decir esto? Que el neodarwinismo abarca lo que tiene Darwin, pero engloba lo que es la genética, que ya lo habíamos visto en las clases anteriores, donde padre e hijo transmiten todo ese código genético y sus características, tanto fenotípicas como genotípicas, dando lugar a caracteres dominantes y recesivos y dando esa variabilidad. ¿Qué sucede si no hay una variabilidad genética? Pues puede generar ciertos problemas, como sucede con los animales de pura raza, cuando estamos hablando de perros, por ejemplo, de pedigrí, con pedigría que se reproducen entre las mismas familias, generan ciertos problemas en el paso de los años. Mientras que ustedes agarran un perro que es mezcla de muchos animales, genera una variabilidad genética. Y si ustedes comparan un animal de pura raza y un animal que no es de pura raza, al paso de los años se darán cuenta que un animal mejor adaptado es aquel que tiene una variabilidad genética. El perro de raza tiene alergias, tiene problemas de cadera, problemas de piel y infinidad de problemas, cáncer y demás. Mientras que el perro que no es de raza, muy difícilmente le va a presentar esos problemas, problemas de piel, de alergias o qué sé yo. Y lo pueden ver en un perro callejero come de todo y ahí anda el perro, en cambio un perro de raza no. Y esa es la razón, porque su variabilidad genética está limitada.
Entonces, la genética moderna y los experimentos de Mendel contribuyen a completar la teoría de Darwin. Darwin más Mendel nos da la genética moderna, que es el neodarwinismo, que ya lo vimos en las clases anteriores. Esto solamente es un repaso. Entonces, hoy en día conocemos los mecanismos que provocan variabilidad dentro de una especie. Tenemos mutaciones, que decir cambios en el ADN. Cuando hablamos de mutación es una alteración en la cadena genética, ¿sí? Eh, ya eso lo vimos sí, anteriormente se los dejé, ustedes ya lo tuvieron que haber investigado, pero para poder reafirmar un poco, una mutación es cuando algo que se espera no aparece, sino surge otra cosa. Por darles un ejemplo, en la cadena de cromosomas, un cromosoma más, un cromosoma menos, puede generar una mutación genética, ¿sí? Ejemplos de mutaciones genéticas podrían ser la fibrosis quística, eh, síndrome de Down, etc. El proceso de recombinación que ocurre durante la meiosis y la unión al azar de los gametos. O sea, esto le da la variabilidad genética. Cuando hablamos de gametos, recuérdense que estamos hablando de dos gametos, que sería óvulo y espermatozoide, y pues aquí se da la variabilidad. Ningún espermatozoide trae la misma carga genética eh, que otro. Entonces ahí es donde se hace el juego de estos. Algunas mutaciones provocan la muerte, pero atrás en sí no son buenas ni malas. Todas dependerán del medio donde viva la especie. En este medio los ratones de fenotipo oscuro sobreviven con más probabilidad. En este medio los ratones de fenotipo claro sobreviven con más probabilidad. O sea, quiere decir que ciertas mutaciones o bien ciertos cambios genéticos van a ser adecuados para el medio donde viven. O bien una desventaja. Entonces, con esto concluimos. Les voy a apuntar un cuestionario. Ese cuestionario tienen que resolver. Correspondería a la tarea. El cuestionario, por favor, tienen que ampliar cada una de las preguntas que se les presenta. No es contestar la pregunta, sino es desarrollo de tema. Siempre a mano, letra clara, y después lo envían. De la misma forma, siempre entrenada por Classroom. Como les digo, este es un complemento de la clase anterior y poco a poco iremos avanzando. Nos queda pendiente lo que es árbol genealógico para poder completar lo que es evolución con genética. Bueno, hasta luego.